Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el arquitecto Nelson Guzmán, como anteriormente me han mencionado. Voy a presentar el tema intervención de fachadas en inmuebles contemporáneos, donde analizaremos la importancia histórica, técnica, cultural, así como los retos, propuestas para su conservación. Antes voy a pedirles un par de minutos para poder proyectarlo bien, por favor. Gracias. Disculpen la pequeña demora. Vamos a dar inicio entonces a la presentación. Quiero hacer un preámbulo previamente. El presente trabajo, el objetivo que tiene básicamente es hacer que los colegas que son de alguna manera responsables de realizar trabajos de restauración y también los colegas que quieren realizar trabajos de restauración caigan en el simple y básico hecho de que se debe de tomar muy en cuenta ciertas teorías que es muy importante conocerlas a la hora de pretender intervenir edificios históricos en general. En este caso nos hemos centrado en los edificios contemporáneos, de la época contemporánea. Por favor, si empezamos. Como bien había indicado, este trabajo aborda la necesidad de intervenir fachadas históricas para preservar su valor cultural, estético, técnico. La meta es equilibrar el respeto por el pasado con las necesidades actuales, evitando falsificaciones y asegurando la continuidad histórica del patrimonio. Tenemos los antecedentes en esta breve introducción. El objetivo, como les había comentado, en este orden cronológico vamos a desarrollarlo. El desarrollo, la evolución histórica de las fachadas, contexto histórico, importancia y beneficios de la intervención de las fachadas, planteamiento de planificación urbana, planteamiento de restauración en base a las teorías, propuesta metodológica para la restauración de fachadas, participación ciudadana en la restauración de fachadas, desafíos y consideraciones en la intervención de fachadas, recomendaciones estratégicas para la intervención de fachadas, ejemplos prácticos de restauración, síntesis, conclusiones, la respectiva referencia bibliográfica. Resumen. Las transformaciones culturales y tecnológicas reflejadas en la arquitectura, la evolución de estilos del neoclásico hasta la arquitectura paramétrica, la importancia de restaurar respetando la autenticidad. El neoclásico, como todos sabemos, voy a detenerme un poco. En esta parte vamos a hacerlo de carácter meramente teórico para ir avanzando por el tiempo que nos apremia. Entonces vamos avanzando, por favor. El neoclásico, la simetría y su monumentalidad en los edificios de este carácter. Dentro de ello también está el romanticismo, el historicismo, estilos revivales de hierro, la edad de la revolución industrial, el modernismo, la integración de la arquitectura. Y tenemos una pequeña deriva cronológica donde vamos a hacer un repaso muy rápido, donde estas tendencias arquitectónicas, esas corrientes más que tendencias arquitectónicas que vienen de finales del siglo XVIII hasta nuestros tiempos, en 1830, de 1830 a 1890 tenemos el neoclasismo, romanticismo, neogótico, historicismo. Con un breve ejemplo que ahí vemos la Torre Eiffel, que se puede ver ahí, que está en París. Luego seguimos con el romanticismo, los neogóticos,
historicismo de 1930 a 1890. Luego el Art Nouveau, el modernismo de 1890 a 1910. Seguidamente, de 1830 a 1970, el estilo internacional. La arquitectura moderna, movimiento moderno, de 1910 a 1970. El brutalismo, de 1950 a 1975. Luego tenemos de 1830 a 1970 el reconstructivismo. Como pueden ver, estas corrientes arquitectónicas entre ellas se van traslapando, se van solapando en los diferentes tiempos. Dentro de ello tenemos, ¿podemos pasar por favor? Tenemos, como les había comentado ya, las principales teorías y principios para la restauración, donde grandes arquitectos desde los tiempos más antiguos nos indican y nos enseñan que debemos de seguir ciertos parámetros para pretender proponer la intervención en estos edificios de este carácter. Vitruvio nos indica, con las vitritas, utilitas y venusitas, nos indica de un carácter general que para realizar nosotros una restauración debemos básicamente que basarnos en el manejo de la originalidad de los edificios, realizar la mínima intervención, es lo que él plantea, y sobre todo, si vamos a consolidar un edificio que tiene un carácter, un valor histórico, debemos de, básicamente, en términos generales, proponer la estabilidad de un determinado elemento constructivo. También tenemos también tenemos a otro exponente que también es muy relevante de esta época, que marca una teoría, que es Alberti, el arquitecto Alberti. Alberti menciona que en su teoría de restauración, dentro de los estudios que realizó él y las intervenciones, él no difiere del criterio de Vitruvio, al contrario, reafirma y también vuelve a señalar casi lo mismo que Vitruvio, con una ligera variante, donde menciona que a la hora de intervenir debemos de tomar en cuenta que todos los edificios históricos, generalmente cuando se les hace una intervención, estos edificios a veces requieren de una intervención mayor. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar un simple ejemplo estructural de un dintel de una ventana. Una ventana en una fachada, imagínense, y que por el cizallamiento llega a tener ciertas grietas o fisuras. Entonces se quiere de un mayor trabajo, que lo vamos a ver ya en los ejemplos más adelante, pero requiere de una mayor intervención. Entonces ahí no se puede aplicar la teoría anterior de Vitruvio. Es por eso que él difiere y dice que en los casos extremos es factible el hecho de poder realizar lesiones en el mismo edificio antes de ser intervenido para poder ser estabilizado. ¿Qué quiere decir? El proponer un refuerzo estructural en resumen.
Vayamos a otro exponente con su teoría, Viollet Leduc. Viollet Leduc habla de la restauración y de estilo. Viollet Leduc fue uno de los primeros restauradores de la Catedral de Notre Dame. Viollet Leduc fue contratado para poder realizar la intervención en primera instancia. Podríamos llamarlos incluso, como mal nos conocen a los restauradores, a los rehabilitadores y a los consolidadores de edificios, nos conocen como si fuésemos, hay un término general que a veces nos aplica y nos dicen: somos los que hacen las reparaciones, simples reparadores. Entonces, en aquel entonces, a Viollet Leduc lo contratan para que vaya a hacer reparaciones después de que de la revolución industrial en el edificio del que comentamos sufre un incendio, y le dicen: arquitecto Viollet Leduc, venga y vea qué podemos hacer aquí, qué separaciones. Y cuando él ingresa al interior de la Catedral de Notre Dame, entonces él ve que se tiene que realizar muchas intervenciones, y ahí se da cuenta Viollet Leduc, cuando empieza a pasear por el interior, se da cuenta que hay muchos elementos del gótico, justamente, muchos elementos dentro de ese espacio que no están concluidos. Y también se da cuenta Viollet Leduc que esos elementos que componen tanto los ornamentos como los elementos estructurales que forman parte de la estética del estilo gótico, se da cuenta que han sido incorporados con otros elementos que no tienen nada que ver. En algunos casos nos encontramos los restauradores con esas grandes sorpresas. Entonces Viollet Leduc, junto a su acompañante, a su colega, definen y determinan la siguiente teoría: de que dentro de las restauraciones de edificios de este tipo de carácter se debe de eliminar todo elemento ajeno al propio estilo del edificio. ¿Qué quiere decir? Si ven elementos que no forman parte de la armonía, agarran y empiezan a quitarlos y reponen, y dan ellos a los artesanos la orden, a los artesanos, pedreros, pintores, etcétera, dan la orden ellos a través de la redacción de este documento para que ellos puedan recomponer todos esos elementos en toda su pureza. Y a partir de ahí, ellos definen, y no se equivocaron, definen el estilo gótico y sobre todo la Catedral de Notre Dame para que pueda ser una referencia del estilo. Posteriormente viene Ruskin. Sabemos que Ruskin era un artista inglés cuyo antecedente de Ruskin se basa básicamente en que él era un alto influyente dentro del medio social, político en Inglaterra. No era arquitecto, no era restaurador, pero era un sujeto que tenía pues una amplia influencia dentro del espacio social. Ruskin tenía una escuela de artistas y los arquitectos éramos considerados en aquel entonces como artistas. Y resulta que Ruskin, para que un arquitecto, un artista pueda ser promocionado en aquella época, tenía que pedir la venia de Ruskin y la aprobación de su academia artística, y a partir de ahí te promovían como bueno o malo, o podías entrar dentro del espacio económico de aquel entonces o no. ¿Qué es lo que nos dice Ruskin? Ruskin básicamente se convierte en un defensor anti-intervencionista. Y ustedes me dirán: wow, pero si hemos hablado de otros tres que promovían. Claro, Ruskin, como en nuestros tiempos, tiene otra expectativa, y está muy bien. Él dice: señores, para restaurar se debe de tocar lo mínimo, y si es posible déjenlo así como está, simplemente hay que conservarlo. Es lo que dice Ruskin en términos generales. Pero dentro de su idilio por preservar, ese deseo que él tiene por preservar los edificios arquitectónicos, entonces
él empieza a promover un nuevo movimiento de arquitectos que se caracterizan y ahí surge el criterio del falso histórico, donde Raskin dice no se puede tocar nada ni reponer nada. Entonces, en base a esos conceptos, para entrar en temas sobre todo, en base a esos conceptos que quiero que quede claro en la sala, los arquitectos, para elaborar un proyecto justamente de restauración y al mismo tiempo intervenir, nos basamos a estas teorías. Y a veces estas teorías tienen que ser aplicadas hasta las 3 teorías y en algún caso hasta las 4 teorías en uno. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser eso posible? Si no es posible. Es por eso mismo que la restauración, la rehabilitación y la consolidación de edificios históricos es tan dinámico, es tan amplio y es tan exquisito en toda su proposición. Avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor. Vamos a pasar directamente al área de intervención después de haber explicado estas teorías. Con los contextos a todos los participantes, igualmente vamos a compartirles estas diapositivas, por favor, para que puedan tenerlas. Nos vamos a la página 30, por favor. Porque ya nos comentamos también por esos detalles. ¿Puede ponerla en la página 30? Hay casi al final unas fotografías de una intervención justamente donde ya se ve la aplicabilidad de las teorías. Ejemplos de restauración, de eso lo que dice la página 44. Aquí hay unos ejemplos de unos trabajos que realicé justamente en un momento oportuno, como les había comentado. Trata de unos edificios, de un edificio en singular, un edificio que he tomado como ejemplo, que está situado en Barcelona, en la Barceloneta. Entonces, el edificio que está en la zona del carrer San Gál 93 es un edificio que tiene un estilo y un carácter propio de la época, donde básicamente vamos a pasarnos ya directo, por el poco tiempo que nos queda, vamos a pasar a la parte donde tenemos la primera fotografía, que es la página 48, por favor. Como ustedes vieron en la anterior fotografía, el edificio tenía unos volados, ¿no es cierto? Y en este caso, dentro de la aplicabilidad, los balcones tenían claro y definido que padecían de patologías de oxidación a nivel estructural en los volados. Entonces se tuvo que eliminar por completo el volado para ser destituido. Como se puede ver en la fotografía, se está extrayendo la viga que forma parte del balcón, forma parte del elemento estructural del balcón. Pasamos por favor a la siguiente. La siguiente. Ahí podemos ver en la fotografía del lado derecho donde tenemos parte de la barandilla, del anclaje de la barandilla, que con pasar de más de casi 200 años, efectivamente el hierro no puede soportar todo eso por más que sea un material muy resistente, no puede soportar la corrosión, y más aún estando cerca de la playa. Entonces aquí podemos ver simplemente que se tienen que sustituir los anclajes.
para evitar que por la expansión se siga apresurando la fachada. La siguiente, por favor. El objetivo de este trabajo fue para la siguiente. Dentro de la disposición normativa del municipio, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, y la disposición técnica fue que se tiene que eliminar todo el revoco de la fachada. Entonces, con medios mecánicos tuvimos que retirar todo el mortero. El mortero ya no era un mortero de cal, sino que era un mortero convencional de cemento Portland que se tenía que retirar. Avanzamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver lo que les había comentado, la reposición de anclajes. Ahí se está reponiendo con una viga, un perfil I de 80, se está reponiendo el anclaje con un mortero expansivo, proponiendo el anclaje en lo que es el paramento. Adelante, por favor. En esta fotografía vemos ya la recomposición estructural del balcón y también la aplicabilidad del mortero base, del mortero cal base para poder recomponer el revoco de la fachada. Adelante. Ahí en la fotografía del lado derecho estamos realizando ya el replanteo de todo lo que viene a ser ya la geometría de la reposición de la sillería y para el posterior almohadillado. Adelante. Dentro de la aplicabilidad de las anteriores teorías, también en la teoría de Leduc, menciona que se puede trabajar también con fotografías y es muy evidente que los arquitectos trabajamos con fotografías para poderse componer muchas veces los elementos ornamentales de las fachadas y también la morfología misma. Como ustedes vieron, no hemos tocado la morfología, pero sí estamos recomponiendo en estas fotografías, estamos recomponiendo los elementos que son ornamentales de la fachada. Aquí, para poder reponer el escabiado que forma parte de los dinteles de las ventanas, entonces hemos realizado el trabajo. Adelante. Sigamos, por favor. Esto es un proceso, ¿no? Ahí es donde se hace in situ, antes de la elaboración de las plantillas, se hace el trabajo de esta manera. Adelante. Y bueno, ese es el trabajo ya concluido. Vamos a la última, casi a la última página, por favor. Bueno, ahora le digo. Necesitamos muchísimo más tiempo para poder hacer esto. Todos estos trabajos, hay dos trabajos justamente que puse como ejemplo, igual se los compartiré. Voy a pedir que se nos vayan a la página 61. Dentro de la aplicabilidad de estas teorías, cada edificio, tomen en cuenta que cada edificio es muy singular y la aplicabilidad de intervención no es como una regla que nosotros agarramos como a la hora de construir ahora convencionalmente, que también realizamos construcciones. Entonces nosotros hoy en día casi seguimos una misma secuencia, ¿verdad? El diseño, las excavaciones, hormigón, tal, y sigue una secuencia convencional. En cambio, en las rehabilitaciones, cada edificio tiene su singularidad, por su estilo, por la época y por el sistema tecnoconstructivo aplicado en su momento. Entonces quiero que tomen muy en cuenta ese detalle a la hora de ver un edificio de aquí en adelante. Es elemental que puedan ustedes tener esa óptica clínica a la hora de decir este edificio ha de ser intervenido con esta metodología. Aquí, si pueden ver, como pueden ver ustedes, fue el primer proyecto que ejecuté. Tuve el agrado de ejecutar el primer proyecto justamente en Barcelona, de aquel programa Barcelona Posat Guapa, que se define así, junto a mi equipo allí en Barcelona, donde desde la óptica, quiero que se centre el detalle de lo que digo, desde la óptica institucional, el gobierno municipal promueve la restauración de las envolventes de todos los edificios patrimoniales y sacan el eslogan Barcelona Posat Guapa. Y ellos básicamente lo que hacen es generar movimiento económico,
mejorar el paisaje urbano, fomentando y disminuyendo el tema impositivo. Es ahí donde sale explicado justamente la fachada que intervenimos, sale explicado. Bien, entonces, con toda esta explicación tan breve, tan escueta, que ya me hubiera gustado que sea mucho más amplia, en otra oportunidad seguramente será. No sé si los concurrentes al auditorio tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, arquitecto Nelson. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. También vamos a repartir el refrigerio, ya que estamos en un ambiente más descontraído. Mientras consumimos el refrigerio, nos relajamos y hacemos las preguntas pertinentes. ¿Sí? Sírvanse levantar la mano, por favor, las personas que tengan alguna pregunta para el arquitecto Nelson. ¿Alguna duda, pregunta o alguna parte amplíe un poco más? Acá tenemos dos preguntas. No es una pregunta, sino, si me permite el arquitecto complementar algo de la teoría que estaba comentando. Daskin tenía una visión, creo, arqueologista, por eso decía hay que dejar que los inmuebles mueran, ¿no? Esa era su visión, y quizás en el ámbito arqueológico se justifica porque, claro, en algún momento en muchos lugares, y en el caso de México, que me tocó algo escuchar y ver, algunos restauradores, en base a hipótesis no tan fundamentadas, hicieron reconstrucciones de pirámides, y obviamente ya después fue muy criticada, ¿no? En el caso de sitios arqueológicos, hacer reconstrucciones que ahora prácticamente solo se podría hacer con base en una maqueta, porque y después el sitio se busca es que se mantenga y se puede hacer una maqueta, obviamente también con todo el carácter técnico, científico y fundamentado. Eso es lo que quería complementar, y no sé si está de acuerdo mi colega o tenía otros criterios en la formación que, claro, han sido diferentes, estimo en diferentes lugares. Gracias. Arquitecto, totalmente de acuerdo, como les había dicho, la exposición ha sido muy escueta, muy rápida, y la verdad es esa, ¿no? Y si podemos básicamente ampliar, hablaríamos, yo creo que, y desmembraríamos todo lo que viene a ser cada una de estas teorías mencionadas. Es básicamente un pequeño flash el que se ha hecho ahora mismo, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo. Por favor, colega. Bueno, una pregunta por mi parte es si un edificio ha tenido una trayectoria histórica muy amplia y, digamos, ha recibido varias intervenciones de color o varias modificaciones, pero todas han formado parte de la historia de ese edificio. Al momento de restaurarlo, ¿cuál de esas etapas es la que importa, la primigenia o la última que ha recibido? Como bien lo ha dicho usted, disculpe, es arquitecto, ¿verdad? Sí, sí. Estimado colega, como lo que había comentado anteriormente, una de las teorías nos dice básicamente que todos los inmuebles, para ser restaurados a cabalidad, y como bien ha mencionado el colega el ejemplo, si tenemos todos ese antecedente cronológico de intervención, entonces se tiene que mantener la originalidad, sobre todo. La originalidad se tiene que mantener. Siempre que usted pretende intervenir en un inmueble, tiene que basarse en la originalidad. O sea, recopilar toda esa información y a partir de ahí elaborar su documento técnico para la restauración. Claro, o sea, esa es una pregunta que siempre he tenido, porque, como yo le comentaba, si esas intervenciones han sido parte de algún suceso histórico, ¿no sería borrar este momento de la historia, si te vas a original? Aplicándonos en la teoría de Duc, no formaría parte porque estaríamos cambiando. Si forma parte de la estética propia del inmueble, se puede mantener. Estamos aplicando las teorías, ¿no es cierto?, que hace rato hemos mencionado. Pero si es un elemento ajeno a la composición, entonces se tiene que quitar aquello, porque prácticamente estaría entrando en desarmonizando el trabajo, ¿no es cierto? Ok, gracias. Sí, también con el ánimo de complementar esa pregunta, doña Teresa Kisbert hablaba de que los edificios pueden tener una sumatoria cultural.
y eso implica que podemos respetar diversas etapas del inmueble. Inclusive puede haber en algún momento otro estilo, porque claro, en algún momento se construía con base a lo que era el estilo predominante, no había un criterio de mantener un estilo, prolongarlo, porque eso quizás también hubiera sido un tipo falso histórico, ¿no? Entonces lo que tiene que quedar muy claro es que se respetan las etapas históricas, pero entendiendo también que dentro de ese periodo, que pueden ser 100 años o más, ha habido intervenciones o adiciones que son contraproducentes porque no corresponden a un estudio, a un criterio técnico fundamentado, y más bien, que es lo que a veces hacemos en nuestras casas, añadimos un cuartito más, un depósito más, sin tomar en cuenta que si realmente va a ayudar a fortalecer la imagen, el estilo o la estética. Entonces, esos elementos sí se pueden retirar porque ya son elementos que los consideramos como agregados, modificaciones que no tienen un carácter técnico adecuado, un carácter estético, espacial, y que más bien deforman la estructura original. Entonces, y eso lo ha debido ver Nelson mucho en Europa, en España, hay inmuebles pues, que han tardado quizás más de 100 años en construirse, entonces tienen diferentes etapas y estilos, y en la generalidad se mantienen debido a que, bueno, pues han sido bien pensados, ha habido un criterio nomás de dar cierta continuidad a un inmueble, considerando, bueno, la calidad de los espacios. Eso es muy, gracias, arquitecto. Hay un claro ejemplo vivo de una de las 7 maravillas del mundo, que es la Sagrada Familia, que recién se va a concluir. Es el trabajo de Antoni Gaudí. Entonces ahí no podemos hablar. ¿Qué le podríamos decir? Pregunto a la sala, este tipo de trabajo, conociendo las teorías. ¿Qué podríamos decir de ese trabajo? Sabemos cuándo ha empezado, en 1800 y después de casi 200 años se está concluyendo. Y se ha ido incorporando diferentes elementos, pero es muy clara el término, incorporando diferentes elementos para terminar ese proyecto a diferentes tiempos. Y se ha retomado ese proyecto de la Sagrada Familia, se ha retomado el proyecto en 1990, desde 1980, que sale el programa Barcelona Ponte Guapa. Entonces, los arquitectos catalanes retoman el proyecto y van incorporando. ¿Cómo lo catalogaríamos a esa maravilla? Pregunto a la sala, porque lleva todas las teorías. Es paradigmático, ¿verdad? Es un edificio que agrupa todas las teorías, señores. Y es una belleza dentro de su carácter. Es un hecho arquitectónico icónico que hace memoria a su creador, pero también nos enseña que no debemos de cerrarnos en las teorías básicas o en nuestra simple expectativa. Podemos armonizar todo para poder promover un proyecto icónico. Antes de concluir, no sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, un gusto verte, colega Nelson, hemos sido compañeros. Bueno, tengo una duda que quizás aquí muchos colegas también puedan ayudarme a resolverla. Yo trabajo en el municipio de Tarata. Todos conocemos la realidad del municipio, ¿sí? Están englobados en la capa de ciudad histórica, pero sin embargo la conciencia, la intención de preservar es dudosa, ¿sí? Entonces mi pregunta va, ¿qué aspectos normativos, reglamentos son necesarios implementar, o si hay alguna normativa nacional
que nos diga los parámetros de intervención, los métodos de intervención. Esto te lo pregunto como una funcionaria. De acuerdo. Bien, contestando a tu pregunta, la verdad me alegro de verla también, colega. Lamentablemente tenemos la ley 530, que es una ley nacional, pero es súper escueta, genérica, donde no nos da los lineamientos, y a nivel de reglamentos y leyes municipales tenemos una copia de la ley 530, simplemente maquillada con algunas directrices y definiciones que caen básicamente en un ámbito ahí, ¿no? Término medio, volando, deja todo al aire. ¿Qué quiero decirles? Que no tenemos directrices, pero sí nosotros como restauradores debemos de conocer y saber que debemos de apoyarnos en estas teorías, en las disposiciones de la UNESCO, en las cartas de Venecia. Debemos de apoyarnos. Y ahora que hemos formado justamente un grupo, podemos promover toda esta documentación. Yo por mi parte estoy dispuesto a facilitarles toda la documentación necesaria para que ustedes puedan promover esa sensibilización a nuestros colegas, para que no se puedan cometer justamente estos atentados que se dan día a día a nuestros edificios patrimoniales. Había una pregunta más, me parece. Perfecto. Sí, agradecemos. Sabemos que esto es un tema muy apasionante y mucho más por conocer, pero bueno, tenemos que dar curso. Muchísimas gracias por su participación. Bien. Sus palabras de conclusión para cerrar. Gracias. En síntesis, intervenir fachadas es un acto de responsabilidad social y cultural. No es solo embellecer, sino garantizar que nuestra memoria arquitectónica siga viva con metodologías rigurosas, participación comunitaria y planeación urbana adecuada. Podemos construir ciudades más armónicas, sostenibles y conectadas con su historia. Un pueblo sin historia es como una persona sin apellido, sin identidad, sin nada. Tomen muy en cuenta aquello antes de intervenir en cualquier edificio patrimonial, esté donde esté, porque la expectativa teórica aplicable a todo esto y la práctica siempre ha de ser la misma. Estemos, donde nos encontremos, intervengan en cualquier departamento del país, en cualquier ciudad de Latinoamérica y en cualquier latitud, tal vez de Europa o cualquier otro país. Muchas gracias por su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes.